Bueno, bienvenidos a todos a otro de los webinars de ICF. Hoy tenemos el placer de escuchar a Caterina Capra, que nos va a hablar un poco de psicología positiva. Y antes de empezar, me gustaría darles una pequeña reseña de su perfil y quién es Caterina. Si les parece bien, tengo su bio en inglés, se las voy leyendo. Cualquier duda o pregunta me lo pueden hacer. Caterina Capra is a trained economist who has a master in science. She's an expert in applied positive psychology. She's an ICF certified professional coach and a certified happiness trainer. She's also a founder of a program on personal growth and adversity. She also provides executive courses incorporating positive psychology, philosophy, and theology with a worldwide business approach. She has worked in Europe, Canada, and Latin America. She also served as the Vice Director of Global Empowerment Programming for WIDO, which is an NGO that works in 145 countries to empower women. Y con esta pequeña introducción, bueno, le dejo el piso a Caterina para que nos cuente un poco qué es lo que nos trae hoy en este webinar. Muchas gracias, Rosario, por la introducción. Buenas tardes, buenas noches. Súper bonito ver caras conocidas y cercanas. Y la intención de la charla de hoy es cómo podemos utilizar la psicología positiva en nuestra herramienta de coaching, de cómo podemos liquear y por qué la psicología positiva o la ciencia del bienestar es una herramienta ideal para conectarlo con el coaching. Bueno, aquí está un poco el título. No sé si están viendo bien la pantalla. ¿Están pudiendo verlo? Perfecto. Si querés, Caterina, te sugeriría ponerlo en Presentation Mode, así vemos la pantalla. Dale. Grande. Pues no me está dejando acá. Debajo de la presentación, a mano derecha, hay unos iconos bien abajo de la presentación. Ok, aquí está. Exacto, ahí. ¿Ya lo tienen? Bueno, vamos a comenzar por el alcance. Se va a ver 4 puntos. Vamos a desarrollar estos 4 puntos. Si bien la psicología positiva como la ciencia del bienestar son temas enormes, quiero que después de esta charla se queden con cosas concretas para que las puedan aplicar en sus prácticas. Bueno, antes también de comenzar a abordar este tema, quisiera preguntar si la mayoría de ustedes son coach o no, para ver cómo voy a dirigir la presentación. En el caso de que todos o la mayoría fuesen coaches, entonces la aplicación y la presentación va a ser sumamente dirigida a la práctica. En caso de que haya gente que tiene otros intereses, voy a poder introducir un poco de mix entre lo que sería ambos temas. Entonces, no sé si pueden levantar la mano o escribir o comentar. Marina dice que es coach. Yo voy leyendo un poco el chat box. Dale. Que quieran escribirlo, ahí lo vamos viendo. Andrea también es coach. Dora es una Neuro Language Coach for Language Acquisition. Coach. Gustavo nos comparte que no se ha activado la presentación, porque no está en Presentation Mode. Ahora lo vamos a intentar nuevamente. A ver, Caterina, sí, porque la vemos en modo... no está. Slides, no. Voy a hacer así de volver a tratar de volver a...
Ahí abajo a la derecha, donde ibas a clicar antes, Caterina, Sí, ahí mismo. es el punto donde lo que pasa es que a veces a la primera no coge. Voy a stop share y ahora voy a volver a share. ¿Ahora sí? No se ve como Yo pienso que presentación está todavía. bien. Podemos seguir así, ¿no, Caterina? No. Pero si no, tú, Rosario, si puedes compartir que tienes la presentación. Yo pienso Abajo, que está bien Caterina, así. abajo a la derecha, en el Sí, PPT. En PPT. Tienes ahí, que buscar. ahí lo están viendo o no. No, Ahí ahí tenés- share Ahí screen. tenés que poner de vuelta share screen. Vamos, ahí está share De screen, todas maneras se ve bien igual. on participation. No, no me está. Caterina, solo comparte como puedas. Está bien. Está bien. No hay problema. Bueno, si están viendo, Sí. No, aún no. Ahora no se Tienes estaría que viendo compartir la tu presentación. screen. Pero está bien como estaba. Sí. dame un segundito. Ahora sí, aunque no está perfecto. Gracias. Está bien. Bien. Así se ve súper bien. Bueno, vamos a comenzar. Como la mayoría son coach, entonces la idea es que puedan aplicar en las prácticas y tener una conversación más fluida sobre este tema. Vamos a llevar 4 puntos. Uno, la introducción a la psicología positiva desde un punto de vista bastante breve, pero conciso y concreto sobre lo que nos puede llegar a interesar. El segundo punto, ¿por qué la psicología positiva es una herramienta ideal para el coaching? ¿Qué es lo que nos hace incorporarla? Y luego vamos a pasar a 2 temas que son básicamente los fundamentales que trabajamos con nuestros clientes, las emociones y los pensamientos. Uno, las emociones positivas y cómo aplicarlo, y el segundo, que es la mentalidad de crecimiento. Vamos a ver en esta imagen cuál ha sido la evolución de la psicología hasta llegar a la psicología positiva. Creo que es importante plasmar esta lámina para tener un entendimiento qué es lo que ha pasado, qué sucede desde la creación de la psicología positiva y cuál es el avance que se está dando y la posterior aplicación de la psicología en el ámbito más general. En el pasado, básicamente, la psicología estaba enfocada en el hecho de que a la persona su pasado le determinaba el curso de su vida. Es decir, una persona podía estar rota, una ruptura, y podría volver a un punto base, pero no necesariamente tener un crecimiento o un tribe como un desarrollo y evolución del ser humano, ¿no? Los grandes componentes de esta parte era la vulnerabilidad, la miseria humana, por así definirla, y los comportamientos que venían de las personas era un abandono o una ansiedad. Entendiéndose por aquellos pacientes que venían a un tema de la psicología, ¿no? Y ahí teníamos, obviamente, el libro con todas las enfermedades, y esa era como la Biblia que venía a tener cómo se las iba a tratar dependiendo de a qué categoría el paciente era analizado. Y hay un quiebre, porque básicamente la depresión es estar triste y sin esperanza. Viene la psicología positiva y se dice, ahora hay esperanza. ¿Qué implica? Que el individuo puede tener diferentes características. Uno, estar triste y sin esperanza, estado de depresión. Estar burn out,
Estoy triste, pero tengo esperanza. No estoy triste, estoy ok, pero no necesariamente estoy en una etapa de crecimiento y evolución. O estoy creciendo como ser humano. En esta línea, ¿hasta dónde abarca el coaching? En esta línea, ¿dónde va la psicología positiva? Vamos. En depresión y sin esperanza, y era todo lo que se veía. Se veía al ser humano como todo lo que va mal en el ser humano. Pero viene la psicología positiva en el sentido, ¿qué es lo que va bien con el ser humano? El ser humano tiene también cosas positivas. Y acá se encuentra en estos bloques. Uno, el cerebro aprende nuevas rutas y nos da esperanza al cambio. Aquí viene todo lo que es la neuroplasticidad y epigenética, que se les maneja. Se entiende que tenemos una corteza prefrontal, que es el cerebro racional. Y podemos trabajar estas cosas trabajando en las habilidades y competencias de los seres humanos. Si nosotros hacemos esto, vamos a evolucionar. Ahora, ¿dónde es la línea? La terapia, la psicología tradicional, individuos con depresión y tristeza. ¿Y dónde está el border? ¿Dónde está esa línea donde los coaches entramos? Desde burnout hasta adelante. Es decir, puede estar triste, pero con esperanza. Y nosotros trabajamos con la herramienta de psicología positiva, todo lo que es esperanza. En el coaching es aplicar un cambio positivo a la persona. Es decir, mover a la persona de un punto A a un punto B. Generar un cambio de comportamiento y hacer que la persona pueda, ¿no es cierto?, convertirse en su máximo potencial. Fíjense que el coaching está enfocado en el futuro. Y la psicología positiva es presente y futuro. En ese sentido, engloba a lo que es parte del coach. Bueno, ¿qué parte como coach nosotros trabajamos? ¿Sí? Dale. ¿Le podás dar clic? Me parece que hay una slide que no estamos viendo. Creo que estamos en la siguiente. A ver. Perdón por la interrupción. No sé. Bueno, claramente la tecnología no es mi... Oh, perdón. Previo. ¿Se está viendo? Se está viendo la primera misma. slide que dice el alcance del contenido, pero no estamos viendo. Sí, ahora ahí se ven sí. las emociones. Sí. ¿Y ahora se está viendo? Y ahora sí. ¿Esta es primera vez que se ve? Sí. Ok, lo siento. Esta era una explicación sobre lo que ya les habíamos contado, sobre lo que era el individuo en el pasado y la ruptura y el individuo. Ahora sí, estoy pasando a un siguiente slide, por favor, avíseme. Bueno, entonces de pasar de la siguiente etapa a esta, hemos dicho, nuevamente vamos a ir a que la psicología positiva se enfoca en una buena noticia, que es el estado de bienestar o felicidad que podemos nosotros crear en el individuo. Todo se basa en la esperanza y cómo nosotros podemos activar la psicología positiva anexada al coaching para generar. Entonces, ¿en qué parte estamos? Según Sonia Lubomirsky, en un trabajo que ella hace con más de 2,000 gemelos, se llega a un ratio. Este ratio todavía está en estudio, pero es algo en el cual nosotros todavía podemos basarnos. Y nos habla sobre unos porcentajes que nos definen al ser humano qué parte pertenece a nuestra genética, qué parte pertenece a un trabajo interior que podemos generar y qué parte pertenece al contexto. Es decir, estos tres componentes hacen a la persona en sí, a sus pensamientos, a sus acciones y a las emociones. Aproximadamente, nuevamente entendiendo lo que es aproximadamente un promedio, 50% de lo que es el todo de una persona
viene de una parte genética. Quiere decir, esta parte en sí tenemos casi nada para trabajar, por así decirlo, porque ya está dada. Un 10% que es la parte del contexto, es decir, si estamos ahorita en Europa, vemos que Gustavo está en Europa y está oscureciendo. Si estamos al otro lado, en Estados Unidos, bueno, ahora todavía es tarde, entonces hay cosas que no podemos cambiar del environment o tenemos muy pocas capacidades para hacerlo y tenemos un 40%. Entonces, cuando nosotros utilizamos la herramienta del coaching, podemos conectarla con la herramienta de la psicología positiva, entendiendo que lo que nosotros podemos manejar en el cambio de la persona es este 40%. Y luego también podemos generar una palanca adicional, porque si se acuerdan bien, la psicología positiva veía lo que estaba bien en la persona, implicaba que la persona tiene dos accionarios: su personalidad y el construir el carácter. En su personalidad está ese 50%, y en ese 50% está lo que ahora va a ser la Biblia, que en sí es para la psicología positiva, que es las fortalezas de carácter y virtudes. Este libro, este Handbook y clasificaciones, es equivalente al Handbook y clasificaciones que antes se tenía o que se tiene en la psicología sobre las enfermedades que existen. Sin embargo, ahora para la psicología se utiliza esto como la herramienta principal. ¿Y para qué nos sirve? Si nosotros hemos dicho que tenemos este 40% para trabajarlo, pero si entendemos que en ese 50% están las cosas que van bien en el ser humano desde su naturaleza, orgánicamente, podemos generar también una palanca de lo que va bien con el ser humano y hacer que ese 40% y ese cambio sea mucho más rápido de lo esperado. Ups. Ajá. Se pasó a la siguiente, por favor, Rosario, seguime. Sí, está perfecta. Ok, ¿qué herramientas nos da la psicología positiva que podemos usar en el coaching? Dijimos que este 40% es controlable. ¿Cómo lo controlamos? Sobre qué pensamos, cómo sentimos y qué hacemos. Ahora, ¿cómo entra la psicología positiva en estas herramientas? En el componente cognitivo, que es el cómo pensamos, en el componente afectivo o emocional, cómo sentimos, y cómo estas dos cosas van a repercutir en el componente también de comportamiento en lo que hacemos. A manera clara es las fortalezas de carácter y virtudes. Si se acuerdan de la anterior gráfica, había ese libro de Handbook. Nos permiten tener la siguiente versión. En la parte cognitiva, en el componente de cognitivo o de pensamiento, te está diciendo que el individuo puede elegir la manera de pensar. Es decir, podemos entrar al componente cognitivo o pienso con el primer círculo, puedo elegir pensar en que mi vida va a tener una decadencia y que no tengo esperanza, porque no importa lo que haga, voy a seguir siendo lo mismo. O puedo pensar que puedo florecer y crecer. Si nosotros nos acompañamos y vamos a una persona cuyo pensamiento es fixed mindset, que se dice, una persona que no cree en la evolución, una persona que cree que nace y se va a quedar así,
como coach, lo que podemos hacer es, número 1, expresar esto y decir, la ciencia nos dice que 40% es trabajado. Solo con decirle eso, acuérdense, la diferencia es la esperanza. Entonces, si esa persona tiene un pensamiento fijo y tú le dices, mira, la ciencia ha avanzado tanto que puede haber estos cambios si se dan y que 40% es controlable, le estás abriendo un cambio en su forma de pensar. En la línea de abajo de la filmina está el link de un test de fortalezas que es gratuito, donde ustedes, cuando venga un cliente, le digan, bueno, puedes hacer este test que dura aproximadamente entre 20 y 25 minutos, y de ahí entender a su cliente sobre las cosas buenas que tiene este cliente, que obviamente es un test que se ha aprobado a nivel mundial, obviamente se sabe que son características y fortalezas reconocidas por todos los individuos en todas partes del mundo y que van a ser uno de los fundamentos con los cuales ustedes pueden trabajar. ¿Qué quiere decir? Cuando trabajen con el cliente, se pueden apoyar en las cosas que van bien en él, dándole ya desde entrada una esperanza. Acuérdense la clave al principio, la diferencia entre depresión, burnout, ok, o un individuo que crece, depresión sin esperanza, depresión, ok, y luego. Pero fíjense que la línea que cambia todo es la esperanza. Ahí estamos viendo un quiebre de una herramienta de fundamentos. Obviamente hay muchísimas herramientas, no las voy a poder claramente expresar en 40 o 50 minutos, pero las que las voy a expresar, quiero que realmente se vayan de esta conversación y tengan algo para manejarlo y aplicarlo. El siguiente componente. Dijimos que en ese 40% 3 cosas podríamos trabajar. Lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Lo que pensamos, ok, estamos trabajando la mentalidad y estamos diciendo, ahora hay esperanza. Tú, como cualquier individuo, puede crecer. Estamos entrando al componente cognitivo. Ahora vamos a entrar al componente emocional. Y un ejemplo es tus emociones. Un ejemplo a la ansiedad. Un componente de ansiedad más el pensamiento. Ahí estamos conectando los dos. Yo me estoy estresando, yo me siento bajo presión, yo soy ansioso, yo me siento ansiedad. Lo que nos ha enseñado la psicología positiva es que las emociones no somos nosotros. Es como un sticker que si nosotros nos pegamos, es decir, no las podemos sacar. Y nosotros podemos hacer entender eso a nuestros clientes, que las emociones simplemente van y vienen y que no somos nuestras emociones. Entonces, el generar ese distanciamiento es genial. Más allá de eso, el saber ahora que la psicología positiva nos da primos hermanos, es decir, tú estás ansioso y que tú mentalmente puedes cambiar la ansiedad porque, ok, estoy ansioso por mi examen, pues puedes decir, tengo un gran desafío porque va a venir un examen, estoy muy excited por el examen. El solo cambiar, porque sabemos que el componente corporal y la sensación entre ambas emociones, una positiva y la otra negativa, son exactas, son como un espejo. Entonces, si nuestro cliente nos viene a decir, estoy ansioso, podemos parafrasear, entiendo que ahora estás teniendo un gran desafío en tu vida. Entonces, a él se le va a quedar, es un desafío. Y cuando el cuerpo absorbe que es desafío en vez de ansiedad, es totalmente otra manera de enfocar las cosas. Bueno, ¿cómo puede afectar el desarrollo de nuestras habilidades y competencias? Pues totalmente a una evolución, a una madurez
a un desarrollo de carácter, entender que lo que tenemos es una personalidad, pero lo que podemos desarrollar es este carácter. Y que el desarrollo de este carácter, que antes era más abstracto y ambiguo y no se sabía cómo trabajarlo, ahora se tiene diferentes modelos. Está el modelo PERMA, que es el modelo de la Universidad de Pensilvania, desarrollado por Martin Seligman. También se puede trabajar con el modelo de felicidad de Tal Ben-Shahar, que es el modelo SPIRE, que yo siempre le pongo la C al final, no solo de la parte del bienestar espiritual, físico, intelectual, relacional y emocional, sino también el de carrera, porque creo que la carrera o el colegio, la parte profesional también es importante. Y en cada uno de estos componentes, que esté hablando del modelo PERMA, que habla de las emociones positivas, las relaciones, el significado, los logros, el engagement, el estar comprometido, hacen que nosotros podemos ir desarrollando. Obviamente, como les decía anteriormente, esto es un montón, pero simplemente les estoy dando pequeñas herramientas para que vayan poniendo en práctica las emociones positivas. Viene un cliente donde ustedes le preguntan, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Ahora van a ver cómo puede cambiar la perspectiva de esta persona cuando le dicen, ¿qué buenas noticias tienes hoy para mí? ¿Y por qué? Porque cuando ustedes están trabajando, ¿qué buenas noticias tienes hoy para mí? Lo estás poniendo en su cerebro que ponga atención. Nuevamente, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? En cambio, ustedes le preguntan, ¿qué buenas noticias tienes hoy para mí? Lo estás poniendo en su cerebro, o sea, estás trabajando su emoción, estás haciendo que esta persona se enfoque en algo positivo que le ha pasado en su pasado y lo estás poniendo, comenzando a abrir. Porque como coach nosotros queremos poner a la persona en su neocórtex. ¿Se acuerdan del primer gráfico? Estamos trabajando con el cerebro racional. Pero para trabajar con el cerebro racional lo tenemos que expandir a través del cerebro emocional. Tenemos que ponerlo con emociones positivas. Tenemos que llenar ese tanque de la persona para moverlo y recién utilizar su cerebro racional y creativo para que vaya solucionando cosas. Entonces, otra idea es, ¿qué tal estuvo tu semana? ¿Cuáles fueron tus momentos favoritos de la semana pasada? Ustedes pueden manejar, pueden poner estas o no, pero la idea es que en las preguntas que vayan abordando incorporen el espacio intencional de llevar a la persona hacia una emoción positiva. ¿Por qué? Porque según Barbara Fredrickson, sabemos que las emociones positivas se expanden y son contagiosas. Y queremos que la persona y su cerebro se expandan para nosotros apoyarnos y poder comenzar a trabajar con su cerebro racional. ¿Y ahora? Ahora, hemos visto, nuevamente volvemos al 40%. Las emociones, el componente afectivo, el componente cognitivo y el componente de comportamiento. El de comportamiento lo trabajamos con el coaching, con preguntas abiertas, poniendo metas y llevándolo hacia arriba. Pero nos tenemos que apalancar en las emociones, en el componente de emociones y afectivo, para tener un completo. Si nosotros queremos generar un cambio de identidad, si nosotros queremos generar cambios de largo plazo, tenemos que manejar los tres componentes. Entonces, un ejemplo pequeño les he dado, cómo comienzan a introducir al cliente. Otro ejemplo les he dado las herramientas para tener el fundamento, cómo ustedes pueden apalancar hacia la parte de la esperanza, hacia la neuroplasticidad y epigenética. Y todas estas cosas y estas herramientas trabajan
en la expansión de lo que es la epigenética arriba de la genética y la plasticidad del cerebro. Y aquí vamos a incorporar una nueva herramienta de Carol Dweck, de su libro Mindset, la cual he incorporado el concepto de Grow Mindset, ¿no? Entonces viene su cliente y les dice, no soy buena estudiando matemáticas. Entonces ustedes parafrasean, si bien comprendo, entiendo que aún no eres buena estudiando matemáticas, solo incorporar la palabra aún. Le están cambiando, le están diciendo, no eres mala, aún. Y en el aún entra, puedes cambiar, por ahí estás estudiando no como deberías, pero ya la palabra le está ingresando a la posibilidad de cambio en el componente cognitivo. Soy un perdedor, siempre procrastino con las metas que me propongo. Entiendo que todavía no has encontrado una herramienta adecuada que te ayude a concluir con tus metas, ¿no? Entonces, las palabras de esperanza, acuérdense, son las que van a permitir a nuestros clientes entrar de una situación de burnout hacia adelante, generando la esperanza que nosotros necesitamos para activar. ¿Se ha cambiado la filmina? Ahora estamos viendo todas las filminas. Oops. A ver. Dale doble clic. Perfecto. Bueno. Acá están las 3 herramientas y estas 3 herramientas las trabajamos con cualquier ser humano de manera completa si queremos tener una comprensión holística. El pasado, futuro y presente. La satisfacción sobre el pasado, tenemos la ciencia de la gratitud y perdón de la psicología positiva. Cuando nosotros vamos acá, a esta filmina, ¿se acuerdan? ¿Qué buenas noticias tienes hoy para mí? ¿Cuáles fueron los momentos favoritos de la semana pasada? Estamos yendo al pasado, utilizando la ciencia de la gratitud y cerrando su pasado con gratitud y generando una experiencia positiva sobre su pasado. Mentalmente, eso es lo que estamos realizando. Cuando trabajamos con el cliente en el futuro, algo optimista, cuando vemos optimismo y esperanza, vamos al componente de Grow Mindset y parafraseo. Aún, todavía, o en este caso, que él puede elegir cómo puede pensar, simplemente mostrándole esta posibilidad o comentándole la existencia de esa posibilidad. Y bueno, la felicidad en el presente, si la persona tiene cerrado su pasado con gratitud y tiene una esperanza, la persona va a estar contenta. Y ahí obviamente va a ser la presencia de ustedes, la capacidad de escucha, el tener ese mindfulness con el cliente que les permita llegar a eso. Y bueno, muchas gracias. Creo que el título y el alcance era enorme y quería quedarme con cosas concretas y claras. Espero que así lo haya hecho. Totalmente abierta a todas las preguntas que puedan tener. Y bueno, y disculpen el que no sea tan experta en el tema de manejar el PowerPoint y el cambio de las filminas. Pero por favor, abierta a preguntas, a todo lo que pueda tener para poder guiarlos y compartir mi experiencia en el trabajo de coaching o de psicología positiva. Caterina, muchas gracias por la presentación, muy informativa, muy educativa, así que se abre a preguntas, a quien quiera preguntar, si no puede preguntar por pantalla, puede preguntar por el chat box, que vamos a estar leyendo todas las preguntas.
O sino también conversar de alguna experiencia que tengan o algo de algún cliente de cómo les gustaría o algún tema sobre la psicología o la felicidad y cómo lo han aplicado con sus clientes y cómo lo podrían simplemente conversarlo, digamos, ¿no? Yo te querría hacer una pregunta, Caterina. Claro. ¿Cómo es que aplicás esta psicología positiva en tu práctica diaria? Si ¿Lo utilizás para todos tus clientes o hay algún público en particular con quien lo usás? ¿Cómo lo integrás a tu práctica? En todas, desde adolescentes hasta altísimos ejecutivos, lo aplico porque sé que da resultados y porque entiendo que cualquier ser humano, desde pequeño o grande o súper ejecutivo, necesitamos primero alinear la parte emocional para expandirlo con la parte creativa. Okay. Sí. Julia. Hola, ¿me escuchan? Bueno, mira, Catherine, gracias. Me encanta verte y escucharte. Una pregunta, ¿tienes alguna experiencia en el manejo de esta psicología positiva, por ejemplo, en el manejo de las parejas? Cuando hacemos coaching de familia, por ejemplo, ¿se aplica lo mismo? Bueno, o sea, yo no tengo experiencia con las parejas, pero sí podrías aplicar lo mismo. Podrías comenzar, cuando comienzas con las parejas, decirles, bueno, coméntenme cuáles son las cosas que funcionan bien con ustedes, primero. Entonces ya los vas a poner en un espacio positivo y de creación. Porque ellos van a querer venir, me pasa esto está mal, siento esto. Pero si tú de entrada les dices, oh, qué bien, me encanta que vean, cuéntenme qué cosas buenas están pasando, o qué fue lo bueno que tuvieron en el pasado, ¿no? Digamos que ahora está muy mal todo. ¿Qué fue lo bueno del pasado? Entonces, lo que estás haciendo es una práctica que se llama savoring, saboreo. El saboreo lo puedes hacer presente, futuro, pasado. Entonces, es poner a la persona, por ejemplo, ahorita, acuérdense de su último viaje que han tenido en el cual han disfrutado mucho. Inmediatamente tu mente va a ese momento y te alegra. Entonces, ellos van a tener ese recuerdo. Y apenas te abran la puerta de un buen recuerdo, agárrate de eso, ¿no? O sea, ahí tú ya comenzás a navegar y comenzás a plantar eso y decir, bueno, ¿no? ¿Cómo pueden generar más de eso? ¿Qué les permitió en ese momento tener esa cercanía, esa conexión, ¿no? Para poder nuevamente encontrar afinidades de ambos, ¿eh? Es una manera que se me ocurre que podrías utilizarlo. Muchas gracias, Caterina. Hola, Katy, ¿cómo estás? Aquí Gustavo. solo. ¡Qué gusto en verte! Hola, igualmente. He visto tu nombre y me trepé a la conferencia. Oye, y una pregunta, y durante las sesiones que tienes, ¿tú haces meditación, mindfulness también con las personas? Mira, ¿sabes? Durante la sesión. Estoy con mi esposa aquí. Hola, mucho gusto. Qué bien. Yo un poquito, cuando entra la persona y siento que la persona, imagínate, está, digamos, muy acelerada, ¿no? Entonces, sí, primero le pregunto, le digo, mira, siento que hoy día tus energías están un poco bajas, me gustaría centrarte, ¿te animas a hacer un pequeño ejercicio de meditación o alguna práctica, digamos, que lo haga centrar? Y de 100 veces, las 100 me han dicho sí. Hasta ahora nunca encontré a alguien que me haya dicho no. Y entonces hago y luego me lo agradece.
Entonces sí, o sea, creo que, bueno, el coaching sí tiene sus técnicas, sí tiene sus prácticas, pero llega un momento que también es la impronta tuya, ¿no? Y tu intuición de agarrar y comenzar a incorporar tus habilidades como guía, digamos, ¿no? Como apoyo a la persona. Y creo que la parte ética en la que se trabaja comenzaría a preguntar primero, mira, tengo esta herramienta, ¿estás ok con aplicar? Oye, Gracias. gracias. Un placer. La que yo quería aprovechar y comentarte una cosa que mencionaste tú. Claro. Yo estoy estudiando la terapia de aceptación y compromiso, que pertenece a las psicologías de tercera generación. Y una cosa que remarca mucho ahí es el tema de la difusión, o sea, cómo no creer, o sea, los pensamientos, todo lo que te van diciendo, no fusionarte con él, ¿no? Que tú lo mencionaste. Y creo que ese punto es fundamental, porque tenemos continuamente ese rum en la cabeza que nos está diciendo cosas y ya sabemos que más o menos 3 de 4 son cosas negativas, ¿no? Que era lo que nuestro sistema de protección y supervivencia nos hizo sobrevivir, ¿no? Entonces, ese aspecto, ¿cómo lo trabajas tú? ¿Cómo Bueno, trabajas el tema de la difusión cognitiva? O sea, de no identificarnos o ser arrastrados por los pensamientos que son tan enganchosos. mil gracias, Gustavo. Creo que es una excelente pregunta. Así como tú lo mencionas, el primero reconocer que la mayoría de los seres humanos tenemos más tendencia a los pensamientos negativos que a los positivos. Sabemos que hay el ratio 3-5, ¿no es cierto? O sea, quiere decir, por una emoción positiva, el ser humano tiene 3 negativas, otros estudios dicen que son 5, como tú decías, bueno, promedio 4, mientras se pongan de acuerdo los investigadores, sabemos que para compensar necesitamos más positivas que negativas. Entonces, cuando viene un cliente, veo y digo, ok, él está así o está así o está así, ¿no? Si está burnout o casi la depresión, pues hay esta brecha. Y si hay esa brecha, tienes que generar más emociones positivas y más pensamientos positivos. Pero el pensamiento positivo lo vas a hacer si la cabeza está muy envuelta, entonces ahí el trabajo corporal y emocional es clave. Porque la cabeza llega a un momento de tener de no pensar con claridad a veces si las emociones son más negativas. Entonces ahí el trabajo corporal es buenísimo. Por ejemplo, en ansiedad, un claro ejemplo. Del 0 al 10, ¿cuán ansioso estás? 4, 5. Ok, trabajaremos cognitivamente. Pregunta-respuesta, ¿no? De 0 a 10, ¿cuán ansioso estás? 9. Bueno, pondremos música, bailaremos, o sea, anda a correr, que no vas a poder ingresar a la parte cognitiva cuando la persona está totalmente capturada emocionalmente. Obviamente, ahí ya a veces podría llegar a estar un extremo, un border de burnout, ¿no? Entonces, ahí la persona, tú quieres empujar hacia adelante como coach, pero la persona va a tener resistencia. Entonces, tú ahí tienes que acompañar y contener. Antes de empujar y mover a una meta, primero tienes que estabilizar y contener. El momento que esté estabilizado y contenido, recién empujamos a la persona. Es decir, que entonces tú propondrías para bajar la carga mental o la rumiación, ir a la parte corporal, por ejemplo. Ir a la parte corporal o descargar eso. Por ejemplo, escribir todas tus preocupaciones. O sea, lo que tu cabeza es como un tacho de basura, está lleno.
la parte narrativa ya no va a ser tan efectiva. Entonces, sacar eso. Unas buenas prácticas que me han ayudado mucho ha sido primero que escriban, ¿no? La parte de escribir, que es una manera de sacar, más efectiva a veces que de hablar, y la parte corporativa, o sea, corporal. O sea, comenzar a introducir un tema físico, desde caminata, ¿no? O sea, nutricional, o sea, la parte física en ese momento, si la ansiedad está arriba de 6, es clave. Muy bien, gracias. No, de nada. No sé si tuvieran alguna otra pregunta o comentario o compartir también cosas que han visto con sus clientes. Podríamos hacer una sola pregunta más, porque estamos... Ay, dale. Andrea creo que quiere hablar, pero estás mute. No puedes desmute. Hola. Hola. Sí, tenemos a Bilín que quiere hacer una pregunta. Sí, está Andrea que quiere hacer una pregunta, pero creo que no puede desmutearse, ¿no? Y puedes escribir con el chat. Ok, nos dicen que continuemos. Dale. Ok, Beilín, ¿vos quisieras hacer una pregunta? Sí. Bueno, espero no salirme del tema, pero bueno, yo no me dedico al coaching, sí que he recibido coaching, pero también es cierto de que hago acompañamiento, especialmente en este momento a una señora que tiene a un hijo con adicciones. Entonces, a mí me viene súper bien saber cómo aplicar la psicología positiva en un caso tan drástico. Porque me parece que estos temas son un poco tabú y los familiares que tienen esta situación tan difícil, pues yo creo que necesitan muchísimo esa parte de la psicología positiva. Pues yo te quería pedir como no sé, un comentario si es que no se sale del tema lo que te estoy diciendo. No, claro que no, por favor. Creo que va mucho con el tema. Muchas de las personas nos podemos ir al vínculo de cualquier tipo de adicción porque buscamos tener esa dopamina, esa parte química, y las emociones positivas nos dan esa dopamina. Si entendiéramos cómo podemos conseguir esa dopamina de manera gratuita o orgánicamente, probablemente podríamos reestructurarnos o reconstruirnos. Para la familia, un poco Gustavo decía hoy, lo más importante es a veces aceptar dónde, o sea, ver la realidad, porque entre la realidad y la expectativa ahí está el dolor. Y ya cuando tienes la realidad, obviamente, ver qué es lo que se podría hacer, ¿no? O sea, ese es un tema personal. Se sabe que en el tema hay un caso y que cabalmente leyendo un libro que me recomendó Gustavo decía que el US Army en la guerra de Vietnam había estado un tiempo en un pueblo de Vietnam donde habían muchos adictos a la heroína, donde se sabe que la heroína es una de las drogas más complejas y más adictivas.